Dios te bendiga, hermano. Espero te encuentres bien, que el Señor sea bendiciendo tu vida. La predicación del día de hoy se llama Un nuevo comienzo y está basado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios movió el corazón del rey Ciro para hacer una proclamación y esto lo podemos ver en el siguiente verso. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En este pasaje podemos ver que Israel tenía un nuevo rey y tenía una nueva política, y el rey no pierde tiempo en implementar sus nuevas políticas, sus nuevas normas. Los antiguos conquistadores habían hecho lo posible por desaparecer la fe del pueblo de Israel, reubicando a las personas en otras regiones. Y ellos presionaban al pueblo de Israel para que adoraran a otros dioses que ellos tenían. Y el ejemplo claro lo vemos en el libro de Daniel, cómo fueron tomados aquellos jóvenes brillantes de la tierra prometida y fueron llevados a Babilonia. Estos conquistadores destruyeron el templo de Jerusalén y ellos también les enseñaron el idioma de ellos, la literatura de Babilonia. La idea de estos conquistadores era que las personas, el pueblo de Israel, que tenían su fe en Dios, se debilitara esa fe y ellos se acostumbraran a las tradiciones de Babilonia, porque esto les ayudaría a establecer pues su reino. Y claro, el problema fue que pues no funcionó para ellos, porque este intento de reprimir la fe de varios pueblos solo produjo un enorme resentimiento en el pueblo de Israel contra Babilonia y dio origen a algunos héroes de la fe como Daniel, quienes se volvieron muy valientes y determinaron que preferían morir antes que negar la fe que tenían en el Dios viviente. Y ahora Ciro, él llega al poder y va a seguir pues un camino muy diferente a sus antecesores. De hecho, los movimientos que hace Ciro son totalmente contrarios, opuestos a los que hicieron los reyes anteriores, y él piensa de diferente manera. Él dice, eh, lo mejor es que todo Israel regrese a su lugar de origen, regrese a su fe, regrese a sus prácticas religiosas, porque Ciro creía que este sería el camino para tener una mayor estabilidad en el reino, para tener mayor armonía, para tener más cohesión social en el imperio. Ahora, pensándolo un poco mejor, desde cualquier punto de vista, este cambio es algo impresionante para el pueblo de Israel, porque imagínese usted, tantos años viviendo en el exilio y de repente el pueblo de Dios se le dice que puede volver a la tierra prometida y por lo tanto eh, es un nuevo comienzo para ellos. Así lo menciona Edras en este libro. Y, y también en cierta forma podría decir que es la historia de una nueva pasión en Dios. Después de un largo periodo de desánimo, podemos leer en Edras 1:5 que nos dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y nos menciona que el pueblo de Dios regresó a Jerusalén. Y esto me recuerda sobre lo que es el mar o el océano. Si tú ves la marea, sube y a veces baja.
Y de la misma manera hay veces que el nivel de vida espiritual entre el pueblo de Dios sube y baja. Hay momentos que el pueblo de Dios, su vida espiritual decae. Y hay momentos en que pues el pueblo de Dios siente que la presencia de Dios está muy cerca de su pueblo. Hay momentos en que la bendición de Dios se siente tan, eh, se- eh, tan real, y en otras ocasiones pareciera que Dios está lejos de nosotros y apenas podemos darnos cuenta que Dios está ahí. Pero esto no es algo nuevo. En la Biblia podemos ver diferentes ejemplos de cómo el pueblo de Dios en ocasiones estaba muy animado y muy cerca de Dios, y en otras veces estaba muy decaído y muy desanimado. Por ejemplo, en el Salmo 85 se nos menciona en los versículos 5 y 6, nos dice, 4, 5 y 6 nos dice: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Debe haber sido un salmo que estaba en la mente, pues tal vez de la gente que estaba en el exilio. Eh, Restáuranos, oh Dios, le decían, de nuestra salvación, y quita tu indignación contra nosotros. Estás enojado contra nosotros. Ellos sentían como que Dios estaba enojado contra ellos. Y aquí hay personas que están pasando pues por un largo periodo de desánimo y están clamando a Dios. Porque necesitan ser restaurados, necesitan ser revividos, porque necesitan un nuevo ánimo, un nuevo gozo, porque se sienten que han perdido el gozo, que han perdido el ánimo. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 64, también se nos menciona algo parecido. Dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste, porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si te fijas, esta oración sincera del pueblo de Dios le dice: Señor, abre los cielos y baja, y mira aquí el anhelo que tenemos de buscarte. Perdónanos si hemos pecado, te necesitamos. Están hablando de que estaban, se puede decir, desanimados, como que sentían que Dios estaba lejos, como que la presencia de Dios no estaba cerca de ellos. Así se sentían ellos en ese momento. Ahora, estos ejemplos de que algunas veces estemos muy animados o algunas veces estemos muy desanimados, también se mencionan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 13:11 nos dice de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo estaba escribiendo a los creyentes de esta manera, que les decía: el tiempo de nuestra salvación ha venido, para que despiertes, despierta del sueño. Significa que había creyentes que se habían vuelto, habían perdido su nivel de vida espiritual, se habían vuelto en cierta manera flojos espirituales, estaban eh, eh, desanimados. Y el apóstol Pablo dice que pues que necesitan despertar, porque la salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. También en el libro de Apocalipsis se encuentra algo que menciona, nos dice Apocalipsis 3:2, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Ves cómo el nivel de vida espiritual en el pueblo de Dios es como te decía ahorita, como la marea del océano, que a veces sube y a veces baja, o sea, a veces está arriba y otras veces está abajo? Hoy, hermano, obviamente son días difíciles para el pueblo de Dios. Venimos de 2 años de pandemia y mucha gente se ha desanimado en buscar las cosas de Dios, en servirle, en obedecerle, y es necesario que hoy nosotros tengamos un nuevo comienzo en el Señor. Necesitamos una nueva unción fresca en nuestra vida espiritual. Necesitamos un nuevo ánimo, una nueva pasión por Dios. Necesitamos un espíritu renovado, que tengamos, que el Señor nos dé esperanza, amor, gozo para buscarle, una energía renovada, nuestro propósito y ese llamado sean renovados. Necesitamos aprender de lo que nos está diciendo el Señor en el libro de Esdras. Y esto que le pasó al rey Ciro es un nuevo movimiento espiritual, es un nuevo avivamiento. Dios movió los corazones de su pueblo, y aquellos que fueron conmovidos o tocados por él, pues tenían una pasión, tenían una nueva energía, tenían una nueva vida a su alrededor, y el brillo de sus ojos, tenían el sentido de propósito, el sentido completamente de un nuevo compromiso con Dios, porque Dios tocó los corazones de su pueblo y tenían un nuevo comienzo. Pero también ellos fueron movidos a un nuevo desafío. Después de un largo periodo de estabilidad que tuvieron ellos en Babilonia, ahora tenían la posibilidad de regresar a la tierra prometida. Vamos a leer Esdras 1:5. Dice: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Pensando un poco de lo que está pasando en esta parte de la historia, dice que el pueblo de Dios pues regresó nuevamente a Jerusalén. Pero déjame comentarte que el pueblo de Dios pues se había acostumbrado a estar en el exilio, y cuando Ciro subió al trono y de repente cambió todo, imagina un poco cómo sería ese tipo de vida para las personas, porque el edicto del rey, que envió con los mensajeros a que lo leyeran a toda la comunidad, hacer la proclamación de que ahora podían buscar a Dios, que venían y podían edificar la casa de Jehová. Tal vez a muchos los tomó por sorpresa. Inclusive me imagino que en algunos edificios públicos se colocaron estos escritos para para que la gente se diera cuenta rápido de lo que estaba sucediendo. De repente escucharon ellos que eran libres para regresar a Jerusalén, y podían reconstruir todo lo que habían dañado los conquistadores. Imagínate al pueblo de Israel. Ya habían pasado 50 años. Los que habían sido llevados presos cuando tenían 20 años, ahorita ya tendrían 70 años. Y tal vez había alguna generación o segunda generación en Babilonia del pueblo de Israel que nunca habían visto la tierra prometida. Ellos habían nacido en Babilonia y ellos estaban acostumbrados a la vida en Babilonia. Ellos no sabían, no conocían lo que era plantar cultivos en la tierra prometida, o tener una vida en la tierra prometida. Para ellos, toda su vida había sido en Babilonia. Y ellos tal vez ya tenían negocios, también ya a lo mejor tenían sus casas, ya tenían sus plantíos. De hecho, el profeta Jeremías les dijo en la palabra del Señor que hicieran eso. Eso lo menciona en Jeremías capítulo 29, versículos 27 al 29. Les dice: ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza?
porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y ahora resulta de repente que están siendo invitados a dejar todo lo que han construido atrás en Babilonia y hacer un nuevo comienzo en la ciudad en ruinas de Jerusalén, la cual la gran mayoría de ellos ni siquiera la habían visto en toda su vida. Estas personas tenían pues estabilidad en Babilonia, tenían seguridad en Babilonia y la mayoría de ellos nunca habían sabido nada más de otra ciudad que de Babilonia. Y de repente regresar a Jerusalén, a una ciudad que estaba destruida, tal vez suena algo arriesgado, tal vez suena algo inseguro. Imagínate lo que pensaría el pueblo de Israel que estaba en Babilonia viviendo. Tal vez pensaron, pues ¿para qué querría regresar yo a Jerusalén? ¿Para qué regresar? ¿Qué diferencia habrá si yo regreso a Jerusalén? ¿Realmente quiero dejar atrás lo que tengo construido en Babilonia durante todo este tiempo y comenzar de nuevo en una ciudad que estaba en ruinas en Jerusalén? Y, y algunas personas regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Eh, y ahí menciona en el capítulo 2 de Edras los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Y los menciona y nos dice que el número de personas que regresaron era alrededor de 42,360 personas. Y además nos habla que venían sus sirvientes, pero vamos a leer la cita de Esdras. Nos dice en el capítulo 2, versículo 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736 y sus mulas 245 y sus camellos 435, asnos 6,720. Haciendo cuentas, dicen los eruditos que estudian la palabra de Dios, que eran más o menos alrededor de 50,000 personas en total, las que regresaron con Zorobabel, cuando Ciro hizo su declaración y su edicto y les dio libertad al pueblo de Israel para regresar a Jerusalén. Pero hay estudios que han hecho personas que estudian la palabra del Señor que dicen que solamente regresaron una de cada 6 personas que vivían en Babilonia. Es decir, que estas 50,000 personas aproximadamente que regresaron no eran todas, solamente regresó una de cada 6 personas a Jerusalén. Pero pensando, eh, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras regresado a Jerusalén o te hubieras quedado en Babilonia? ¿Qué hubieras hecho? En Babilonia tenías estabilidad, tenías seguridad, tenías ya, se puede decir que la vida asegurada, ya estabas cómodo, especialmente si es lo único que habías conocido, solamente Babilonia, y pues de repente que te dicen que ya puedes regresar a Jerusalén, a una pequeña comunidad que está en ruinas, una ciudad que está en ruinas, y pues tratar de comenzar de nuevo, pero ahora vas a poder servir a tu Dios libremente. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te hubieras regresado o te hubieras quedado en Babilonia? 5 de cada 6 personas permanecieron en Babilonia, se quedaron en Babilonia. Pero más adelante, en los siguientes capítulos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, nos dice que más gente regresó a Jerusalén. Es decir, hubo un segundo grupo que regresó. Tal vez pudo haber sido bajo el liderazgo de Esdras, y eso lo puedes leer, como te digo, en el capítulo 7 y capítulo 8. O sea que entre en un periodo de 100 años, hubo
gente que regresó, porque posteriormente a este grupo hubo un tercer grupo que regresó a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Eh, el asunto es que mucha gente eligió quedarse en Babilonia. Algunos regresaron en el primer grupo, otros en el segundo grupo, otros en el tercer grupo, pero otros nunca regresaron. Yo creo que algunos de ellos tendrían buenas razones para no regresar. Tal vez algunos de ellos tendrían padres que eran ya ancianos y no podrían hacer el viaje, otros a lo mejor tenían niños pequeños y tal vez pues sintieron que no podían llevarlos a una nueva vida en una ciudad en ruinas. Y pues también hubo otros que simplemente pues se habían acostumbrado a la vida que llevaban en Babilonia, ¿verdad? Ellos no sintieron que era necesario moverse, su corazón no fue tocado por Dios y simplemente eligieron quedarse donde estaban, en Babilonia. Pero déjame te hago una pregunta. ¿Por qué era tan importante el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén? ¿Por qué era tan importante el que el pueblo de Dios saliera de Babilonia y viniera a Jerusalén? Algunos dicen que era cuestión de historia, que era cuestión de ir a hacer su nación nuevamente, pero otros dirán, pero Dios les hubiera seguido hablando en Babilonia. Ellos podían seguir leyendo la Biblia, podían seguir orando, podían seguir buscando a Dios en Babilonia, podían seguir leyendo la palabra, podían seguir hablándole a los demás de Dios. ¿Por qué era tan importante que ellos regresaran a Jerusalén? Hay una cita en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5, que nos dice el por qué era tan importante. Dice así, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Recordemos que David discernió que el lugar donde Dios pondría su nombre era la ciudad de Jerusalén. Y por eso trajo el arca del pacto donde Dios había dicho que bajaría su presencia. Él trajo el arca del pacto a Jerusalén. Y cuando Salomón construyó ese templo, ese gran templo en Jerusalén, nos dice la Biblia que la nube de la gloria de Dios descendió entre su pueblo. Ahora, tal vez algunos digan, bueno, pues eso es cosa del Antiguo Testamento. Dios mencionó un lugar donde Dios pondría su nombre y es donde el pueblo de Dios debería estar. Pero ya estamos en otros tiempos, pero realmente nuestra situación no ha cambiado. El propósito de Dios en nuestros tiempos es que nos reunamos, que se reúnan congregaciones de creyentes que alaben su nombre y que la presencia de Dios sea conocida entre todos, que podamos reunirnos, bendecirle, exaltarle, aprender de su palabra. Pedro en el Nuevo Testamento nos describe cómo los creyentes somos piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4 al 7. Al integraros en él piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura, mirad, yo coloco en Sión una piedra angular escogida y preciosa, quien ponga su confianza en ella, no se verá defraudado. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento era que hubiera un lugar en la tierra donde se reuniera el pueblo de Dios, donde se exaltaría el nombre de Dios y donde se daría a conocer la presencia de Dios. Y el propósito de Dios en el Nuevo Testamento es que haya lugares en cada comunidad, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, toda la tierra, donde el pueblo de Dios se reúna, donde se exalte el nombre de Dios y donde la maravillosa presencia de Dios descienda. Y ese lugar se llama la iglesia. Así que hermanos, tenemos un nuevo comienzo en Dios. Tenemos la oportunidad de hacer un nuevo comienzo, un año que comienza,
un año que inicia, estamos todavía en el mes de enero. Que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de reunirnos para exaltar el nombre de Dios, conocer su presencia, adorarle, bendecirle, servirle con todo nuestro corazón. No pienses, hermano, que reunirse para adorar a Dios no es importante. Sí es importante porque el propósito de Dios es que haya reuniones de creyentes que bendigan su nombre, donde la presencia de Dios descienda y sea conocida y que podamos adorarle y darle adoración y oración. Pido a Dios que Él mueva tu corazón para buscarle, para servirle, que tengas un nuevo comienzo en el Señor. Después de este largo periodo que hemos pasado de pandemia, tal vez ha habido, hay interrupciones en tu vida, hay desánimos, pero mi pregunta es, ¿sientes el deseo en tu corazón de buscarle? ¿Desearías tener una mayor fe, una mayor esperanza, un mayor amor, un mayor gozo, una mayor paz para tu vida? ¿Necesitas nuevas fuerzas en Dios en tu vida? Dios te dice hoy que puedes tener un nuevo comienzo en Él. Él te llama y te dice obedéceme. El Espíritu Santo hará la obra en tu vida. Dios te está moviendo a buscarle. Dios te está invitando hoy para que vengas a los nuevos desafíos que tiene para tu vida, nuevos caminos para servir a Dios. Pero sobre todo, vamos a encontrar que cuando Dios mueva a su pueblo, hay nuevos comienzos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites tener un nuevo comienzo en ti, una nueva pasión, un nuevo gozo, un nuevo desafío. Estamos en tus manos hoy, Señor. Ayúdanos si hemos tenido, Señor, desánimos, si hemos sido como las olas que a veces están abajo, que a veces están arriba. A veces te buscamos con muchas ganas y a veces no queremos buscarte. Ayúdanos para poder tener un nuevo comienzo en ti, para saber que tus ojos están viendo nuestras vidas y que estás dispuesto a ayudarnos, Señor, en nuestras necesidades y en nuestros problemas. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, en nuestro corazón. Pon ese deseo, mueve los corazones de este pueblo que te busca para que podamos servirte, que seamos movidos por ti, Dios Santo. Ayúdanos, trae mayor amor, trae mayor gozo, trae mayor esperanza, mayor fe para servirte, mayor ánimo para cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, guarda a todos mis hermanos, bendíceles en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.